Bueno, estamos. A ver, el texto que, como decía, creo que es bastante conocido, pero yo por lo menos lo que he oído hablar de él siempre suele ir por lo mismo, de que el apóstol había tenido unas grandes revelaciones, experiencias del Señor, y que, bueno, el famoso mensajero de Satanás que le abofeté. Pero yo creo que nos perdemos lo mejor del texto, y en estas semanas pasadas, y más después del domingo pasado, después de lo que habló nuestro hermano Joe, yo me quedé con algo en el corazón y me venía este texto, y por varios motivos. Porque la frase que es la clave es el versículo 9, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, de esto se ha escrito mucho. Hay quien dice que el problema del mensajero de Satanás era una enfermedad. Incluso hay quien dice que era algo de los ojos que tenía el apóstol. Para mí no pasa de ser pura especulación. No voy a entrar en ello, porque el propio apóstol lo único que sí dice es que era un mensajero de Satanás, es decir, era alguien del mundo de las tinieblas que de vez en cuando aparecía por su vida y, bueno, le abofeteaba. Es una expresión que básicamente lo que quiere decir es que le humillaba de alguna manera, o le hacía sentir mal, ¿vale? Que bueno, para eso los demonios son extraordinarios, se la pintan sola. Y dice que había orado 3 veces al Señor, lo cual es también una forma de decir, sobre todo en la cultura hebrea y en aquella época, era una forma de decir que había orado y había persistido en la oración, pero que el Señor no le había quitado eso. Y además se sorprendió porque el Señor, la respuesta que le da, en lugar de lo que él esperaba, que es que le quitara el problema, que le quitara ese demonio, pues el Señor le había dicho: no, bástate mi gracia. Y le da una razón: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esta es la clave de todo, hermanos. Nosotros como seres humanos, es más, ¿cuáles son? Normalmente lo podemos ver en el mundo natural. ¿Cuáles son nuestros superhéroes? Superman, los Vengadores, Thor, el Hombre de Hierro, toda esta gente que tiene superpoderes. Pero no se nos ocurre tener de superhéroe a un hombre débil, desnudo, ridiculizado, insultado y colgado en una cruz, como lo más tirado de la sociedad. Pero los primeros cristianos, ¿a quién tenían de superhéroe? ¿Cuál era su modelo? Ese hombre.
colgado en una cruz. Porque, hermanos, nuestra mentalidad, sobre todo influenciada por el enemigo y por el pecado nuestro, evidentemente no cuadra con la de Dios. Y nosotros pensamos, en nuestro parecer, que tenemos que fortalecernos, incluso hasta en las iglesias suele pasar, hermanos. Yo he conocido hermanos, y además te lo dicen así: vámonos al culto que hay que cargar las baterías. O sea, es como ahora que van a salir los coches eléctricos, tú llegas al culto, sacas tu pistola eléctrica, la enchufas ahí, y te cargas espiritualmente, y luego te vas descargando. Es decir, es como que necesitas coger poder espiritual. Pero, en todo caso, según Dios, ¿cómo se tendría que hacer esta carga espiritual? Me ha venido ahora a la mente, a ver si lo encuentro. Fijaos lo que dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice ahora: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, Dios el Padre exaltó al Hijo. ¿Por qué razón? Porque el Hijo se había humillado al máximo, se había hecho humilde al máximo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Jesús mismo, siendo el Señor, luchó la batalla, peleó en humildad, en sencillez. Y esto a nosotros, de hecho, el mundo esto no lo entiende. Por eso la propia Biblia dice que la cruz para el mundo es una locura. Es algo que no les cuadra. Es más, decir un Dios crucificado y muerto, bueno, eso, esta gente, vamos, le faltan 4 tornillos en la cabeza y desvarían, pero bien. Pero la Biblia todavía es más clara, por si alguien tiene duda. La Biblia dice que el Señor
para destruir la sabiduría de los sabios y de los entendidos de este mundo, y para que no quede duda de por dónde van los tiros, va a salvar a los que confían en Él por la locura de la predicación. Porque para el mundo es locura, pero en manos de Dios esta locura es poder de Dios. Pero como dijo una vez un siervo de Dios que se me quedó, la fe, porque mucha gente dice que la fe no es la razón. Y me acuerdo que una vez le oí decir a un siervo de Dios, dice, puede que la fe no sea la razón, pero nuestra fe es razonable. Lo que ocurre es que, como dice 1 Corintios capítulo 2, tú no puedes discernir las cosas espirituales en la carne. El capítulo 2 de Corintios dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y en Gálatas, el que se acuerde, la carne y el espíritu chocan. No puedes armonizar las cosas de la carne con las cosas del espíritu. Y la carne no puede entender, pues, Cristo crucificado, por ejemplo. Porque eso representa a un Dios que, según el mundo, es débil, que se han burlado de Dios, que le han arrancado la barba, le han escupido. Es que, de verdad, para nuestra mentalidad. Pero yo en estos días, viendo cosas, me he dado cuenta de cuán equivocados estamos. Vamos a hacer un inciso. A ver si me seguís el razonamiento. Estamos de acuerdo que Dios ha creado toda la creación, ¿no? Y estamos de acuerdo en que no solo la ha creado, sino que la mantiene. Y estamos de acuerdo que incluso mucha gente no cree en Dios, a pesar de todo lo que ve y a pesar de todo lo que está ahí. Y aunque es verdad que Dios, y podríamos incluso escribir, como se ha escrito muchas cosas, que Dios nos ha dado testimonio en su propia creación de que Él está ahí, la verdad es que si te pones a pensarlo, y yo el otro día estaba pensando, digo, no es tan fácil ocultarse. ¿Tú piensas que es fácil que Dios haga las cosas, manifieste su poder, nos ayude a nosotros y lo haga de una forma que no se dé a conocer? Y sin embargo, esto es lo más normal en Dios. Y vosotros, creo que vosotros mismos en vuestra propia experiencia lo habréis tenido que vivir alguna vez. ¿Cuántas veces, por ejemplo, para que me entendáis por dónde voy? Imagínate que tú tienes un problema económico. Y como somos, tú estás incluso calculando en tu mente cuáles son los posibles caminos y las posibles soluciones por dónde te puede venir el dinero. ¿Vale?
Y normalmente incluso a lo mejor tú le estás pidiendo, pues yo qué sé, Señor, que me toque la lotería, o Señor, que me encuentre por la calle yo un sobre con 500 euros, o 20.000 cosas. Lo normal, aunque Dios a veces lo hace de forma extraordinaria, pero lo normal no es que tú llegues a casa y abras la puerta y te encuentres un sobrecito a la entrada con los 500 euros que te hacen falta. ¿A que no es lo normal? Y Dios podría hacerlo. Es más, normalmente cuando Dios hace algo muy extraordinario, más bien es para tocar a personas que lo necesitan por algo. Ahora, con nosotros, si tú necesitas esos 500 euros, a lo mejor ¿cómo lo hace? Pues te viene uno y te da una parte, resulta que con algo que tú no contabas de buenas te aparece. Siempre parece que el Señor lo hiciera de una forma donde tú puedes interpretarlo como que Dios te ha ayudado, pero también puedes interpretarlo como que o hay casualidad, o que fulanito no sé qué, o que ha coincidido una serie de cosas. Da la impresión, no sé si alguna vez os ha pasado esto, a mí me pasa muchísimo. Perdón. Da la impresión de que Dios como que no quisiera manifestarse mucho, permanecer en un segundo plano. Y a veces te sale por donde tú menos te lo esperas. Y tú dices, bueno, sí, pero no es fácil esto, hermano. ¿Es fácil esto? Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en el texto que hemos leído. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, a él todo empieza porque el Señor le da grandes revelaciones. Y se ve que a él eso le sube un poco, y dice, uy, qué revelaciones me ha dado el Señor, soy apóstol del Señor. Y el Señor ahí ve un peligro. Dice, bueno, esto aquí hay que trabajar. Y entonces le manda un mensajero de Satanás. Zaca. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Y otra vez. Y el apóstol ya se inquieta porque además él había llegado a la conclusión con las revelaciones que soy un apóstol y estoy en una posición que ya no me puedo permitir estas cosas. Pues toma, una tercera vez. Señor, quítamelo. Que me lo quites. Y el Señor, no, Pablito. Tienes que aprender, presta atención a lo que te voy a decir. Tienes que aprender a flotar en la gracia. No sé si esto te suena, pero te lo voy a explicar. Mi gracia es suficiente, Pablo, pero tú no has descubierto todavía el secreto. Te lo voy a enseñar. Aleluya. Y entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol ya ha experimentado esto y dice, por tanto, me gloriaré en mis debilidades. Él ya sabe por dónde van los tiros. Y dice, la gloria verdadera está en mis debilidades. Ahora, ¿qué son las debilidades? Alguno piensa, pues eso,
la enfermedad, seguro que va por ahí. Puede que la enfermedad forme parte del problema. Pero yo te digo algo que incluso angustia más al ser humano que las enfermedades. ¿Te has sentido alguna vez en una situación donde estás impotente? Donde no sabes qué hacer porque no encuentras por ningún lado. La situación es superior a ti y te desborda. Y tú estás ahí como atrapado en una situación de la que no sabes, y a veces tu estado de ánimo puede llegar a tal extremo que a lo mejor ni sabes, ni quieres, ni puedes. Y tú dices, ¿cuánta gente incluso en una situación así ha llegado al suicidio? Hay mucha gente, cuando sobre todo, bueno, yo creo que nos pasa a los dos en general, tanto a hombres como a mujeres, pero la mujer tiene un don de Dios ahí, que a veces en situación difícil ella llora, se desahoga y tira para adelante. Pero los hombres, cuando vivimos ciertas situaciones y cuando nos quitan el sentido de la vida, los hombres se derrumban. Y los hombres lo pueden pasar tan mal, que más de uno, de hecho, el mayor porcentaje de suicidios en el mundo no es de mujeres, es de hombres. Porque para el hombre esto es muy importante. Si al hombre le tiran sus principios, no digo que sean principios ni siquiera los correctos, no es eso lo que estoy diciendo. A ver, el hombre depende mucho de sus esquemas mentales. Esto es así, y esos patrones suelen regir nuestra vida. Somos así, nos ha hecho Dios así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eso se te derrumba y no tienes nada, te quedas en el vacío. De hecho, en parte mi conversión fue por algo parecido a esto. Yo no tenía ni ganas de vivir. Y Dios me salió al encuentro. Entonces, es un tema que puede ser muy serio. Y cuando tú estás en una situación de impotencia en la que no te puedes ni mover, no es fácil. ¿Y qué vivió Cristo en la cruz y momentos antes de la cruz? ¿Qué le dice Cristo a Pedro cuando está en el huerto de Getsemaní y van a prenderlo? Y Pedro saca la espada, porque es lo normal además, y más en este caso también de los hombres, a defender lo que creemos a machaca y martillo. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, no has entendido. Tú no sabes que si yo quisiera, yo ahora mismo nada más que le tengo que decir, papá, aparta toda esta pandilla, y me envía legiones de ángeles. Bueno, no necesitaba ni los ángeles. Si simplemente os acordáis lo que dice el propio texto, cuando vienen a él, ¿eres tú Jesús? Y les dice, yo soy. ¡Fuaf! Todos al suelo. Porque claro, ahí está hablando como Dios. Ahí les está diciendo, yo soy el que soy. El famoso tetragrámaton.
el famoso Jehová o Yahweh o como lo queráis, que en realidad no se sabe exactamente cómo se pronuncia, porque los judíos, por respeto, cuando leen el nombre no lo suelen leer, dicen Adonai o dicen Elohim o lo sustituyen. Como nosotros decimos cuando llegamos a Jehová, decimos el Señor otra cosa para que no nos confundan con los testigos de Jehová. Pero es lo mismo, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué le dice? No, si yo quisiera, yo resuelvo esta situación, pero no pasa por ahí la cosa. No es así como mi Padre quiere vencer al enemigo. Mi Padre quiere vencer al enemigo actuando yo como un hombre normal. Hay que vencerle como hombre, no como Dios. Si a Dios, además, nadie le puede vencer. Jesús tenía que vencer al diablo como hombre y como un hombre normal. ¿Y qué pasaba? Que la gente pensaba realmente, y el diablo pensaba con la gente, que tenían controlado a Jesús. Ya le tenemos donde queremos. Hasta nos podemos burlar de él. Hasta le podemos martirizar y todo. Míralo, ahí está. Nos reímos, le pegamos, le escupimos y cuando le damos latigazos, ¿quién ha sido el que te ha dado? Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Y ellos pensaban, los romanos, los judíos, el Sanedrín, pensaban que tenían controlada la situación. Pero el Señor, a pesar de todo y en su misericordia, le deja algo muy claro a Pilato. Ninguna potestad tendrías sobre mí si no te fuere dado de arriba. Tú crees que controlas la situación. El mundo cree que controla a Cristo. El mundo cree que controla a su iglesia. Porque nos ve débiles, porque nos ve flojitos, según ellos. Pero quien controla la situación, aunque no se vea, aunque parezca que no está, aunque parezca que se ha ido, quien controla la situación es nuestro Señor. Aleluya. Y es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. ¿Qué es estar en debilidad? Simplemente que estás enfermo, que no. Estar en debilidad es estar aparentemente, escúchame bien, aparentemente a merced de las circunstancias. Que tú eres poca cosa, que no puedes con la situación. Aparentemente eres como una hoja que el viento la lleva a donde quiera. Pero amigo, ¿qué viento es ese? Es el viento del Espíritu Santo, que ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero Él sí sabe de dónde viene y a dónde va. Y sabe a dónde te tiene que llevar. ¿Por qué, hermanos? Además, y ya voy, pero antes de entrar en explicar, porque el apóstol Pablo lo dice, ¿qué son las debilidades? No hay que volverse muy loco. Leer el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, es decir, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas son las debilidades. ¿Lo quieren más claro? Vente al párrafo anterior. Dice, donde habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol.
Dice, por ejemplo, vamos a ver por aquí, dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Es decir, viene alguien diciendo que es un apóstol y viene en plan señorito dándose de no sé qué y lo toleráis. Aunque os esclavice, aunque os utilice. No sé si esto te suena además bastante actual y bastante moderno, porque también hay pastores que se forran sacándole a la gente un montón de dinero, ¿me entiende? Y que viven vidas que no veas a costa de los demás, por ejemplo. Esto desgraciadamente poco ha cambiado, aunque han pasado muchos años. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Es decir, a lo mejor quizás no tendríamos que haber portado con vosotros más duros, pero no quisimos. ¿Y por qué el apóstol Pablo no quiere? Y esto poca gente lo entiende hoy en día, hermanos. Pero tened claro una cosa, el pastor, según la palabra, leeros en primera, creo que eso, en segunda de Pedro, el consejo del Señor a los pastores es: vosotros no os enseñoreéis de la grey, no podéis ejercer señorío, no podéis tratar a los demás como el mundo los trata. Tú estás por debajo y tú tienes... No, tú tienes que ejercer tu autoridad, que la tienes de parte de Dios, pero ¿con qué? Con el ejemplo. Leéroslo en Pedro. Y el apóstol Pablo está diciendo eso: yo he estado entre vosotros, pensáis que soy débil, ¿por qué? Porque no os trato a mamporro, sino porque os trato con otra liberalidad, con otra, esperando que vosotros, de vosotros mismos, os responsabilicéis y hagáis las cosas, no porque yo voy con la vara obligándoos a que hagáis las cosas, sino porque vosotros, de vosotros mismos, en comunión con Cristo, habéis decidido en vuestra voluntad hacer la voluntad de Dios. Esto es lo importante. Y sigue diciendo, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. ¿Qué se piensan? Aquí no se trata de pedigrí, aquí no se trata de tener una clase social alta ni cosas de esas. Estamos en la iglesia de Dios y todos somos hermanos. Dice ahora, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, como diciendo, tengo que soltarlo, aunque esto espiritualmente es una locura, pero a ver si así me entendéis. Como si estuviera loco hablo, yo más. Y ahora dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjate qué vida llevó el apóstol Pablo. Fíjate todo lo que le pasó. ¿Y cuál fue la conclusión que saca al final de su vida? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia. ¿Este era el Superman? Apedreado, no sé cuántas veces latigazo, humillado. Parece, visto desde fuera, que las circunstancias podían sobre él. Como a veces parece que las circunstancias pueden sobre tu vida. Pero tú tienes que aprender a vivir
flotando sobre las circunstancias por el poder del Espíritu Santo, no nuestro poder. Y tal como se está poniendo el mundo, y tal como van las cosas, no sé lo que nos va a tocar vivir. Pero sí os digo una cosa, esto que estoy hablando hoy es mucho más importante de lo que pensamos. Porque como no aprendamos a vivir así, a veces no entendemos. Por ejemplo, antes decía lo de los 500 euros. Si Dios nos lo hiciera todo tan fácil, imagínate, y yo el otro día hablé algo, pero no lo dije todo porque, en fin, hay cosas, pero el tema del dinero. Si Dios hace que te toque un par de millones o 3 de euros, que lo podría hacer perfectamente, o que te los encontrara por ahí, muy bien, vas tú, los guardas, los pones ahí. Tú te crees además que vas a estar tranquilo o tranquila. Pero ¿en qué se basa tu confianza? ¿En el dinero que tienes guardado? Eso es lo que te da la tranquilidad. Si no tienes ese dinero, ¿no puedes estar tranquilo? Pero aún hay un peligro mayor. Aparte del peligro de confiar en las riquezas como lo que realmente sostiene tu vida, en un mundo que además, te digo una cosa, a veces no lo pensamos, pero imagínate que se monta un pollo en Europa, que no me extrañaría, y que requisan tus cuentas. Que alguno no lo piensa, pero mirad lo que pasó en Argentina, que requisan las cuentas de la gente. Si tú tienes 3 millones, el disgusto cuando va a ser mayor, cuando tienes 3 millones o cuando tienes 3 euros. ¿Tú no te has puesto a pensar que a lo mejor Dios no te da ciertas cosas porque Él ve el futuro y sabe lo que te puede pasar por un lado o por otro? ¿Tú sabes lo que le dice el Señor? Leéroslo. Porque lo pone como ejemplo, expresamente. Acordaos de la mujer de... ¿quién? De Lot. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? Que miró para atrás. Y el Señor especifica todavía más. Acordaos de la mujer de Lot. Y en aquel día, si estás en la terraza y te acuerdas de que tienes algo en la casa, ¿qué tienes que hacer? ¿Bajar y descender para cogerlo? ¿Qué dice el Señor? Yo creo que la enseñanza está clara, ¿no? No hace falta estudiar una carrera para entender lo que el Señor te está diciendo. O aprendes ahora a despegarte de los bienes materiales, o ten cuidado porque los bienes materiales pueden ser un lastre muy peligroso para lo que pueda venir en el futuro. O aprendes a depender de mí, sean cuales sean las circunstancias, y a saber moverte en lo que el mundo llama debilidad. El mundo llama debilidad, pero en realidad no lo es, hermano. Cuando mi vida está anclada y reposada en Cristo, de verdad, y mi fe no es una fe religiosa barata de domingo y de venir y hacer 4 ritos, cantar 4 canciones, no. Es más, te lo voy a decir a las claras y voy terminando. El verdadero cristianismo
está muy lejos de ser ni ritualismos, ni historias, ni nada. El verdadero cristianismo es una cuestión de vida o muerte. O tu vida está en Cristo y hay vida de verdad, o lo que tú tienes es una fantasía inmensa de vida que se te va a acabar de golpe, y cuando te des cuenta vas a darte cuenta de que en realidad no tienes nada. Y de que en realidad lo que tú crees que es el fondo de tu vida, en realidad no ha sido más que una especie de espejismo. Y os lo digo por experiencia, porque yo me convertí por este problema. Yo creía que yo podía hacer mi mundo, y lo intenté, y lo tenía. Hubo un momento en que casi yo me creía que lo tenía dominado. Yo tengo ya todo lo que yo quiero y todo. Y el Señor hizo así, ¡zas! Y me dejó sin nada. No os quiero decir la sensación que se siente cuando todo en lo que tú crees y todo en lo que está fundamentado tu vida se te viene abajo. ¿Y ahora qué? Y la palabra del Señor con mucho amor fue clara. ¿Tú quieres bendición en tu vida? Yo te doy bendición. Pero yo, acude a mí. No hay bendición fuera de Dios, hermano. No la hay. Y en este mundo todo es pura apariencia. Y cuando escarbas de verdad, cuando te preocupas, toques lo que toques. Famosos, millonarios, lo que toques. Gente que aparenta que lo tiene todo y en el fondo hay algunos más vacíos que el famoso éter antiguo ese que estaba por ahí en el espacio. Pero Cristo sí llena tu vida de verdad. Y tenemos que aprender, hermanos, vuelvo a decir, esto es cosa de práctica. Esto es para cada día. Tú tienes que aprender cada día a flotar en la gracia. Es más, voy a dejar que sea la propia palabra, y con esto terminamos, la que te lo diga. ¿Cuál era? ¿Primera o segunda de Timoteo? José, donde dice, esfuérzate en... Creo que es primera, ¿no? Ya la memoria me falla un montón. Bueno, no me quiero enredar. Segunda, ¿no? Eso, míralo, lo tengo delante y no. Dice 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No mires las circunstancias. Déjate llevar por esa gracia. Es más, si estás en una situación débil, dale más gloria al Señor. Dale más gracias. Como hacía el apóstol Pablo. Yo me glorío en mis debilidades, porque sé que cuando estoy en una situación de debilidad, el poder de Dios está sobre mí y me está guiando. Y a lo mejor tú no lo ves ahora, pero te lo digo también por experiencia, de verdad, sinceramente. Y la gloria es para Dios, yo no soy nada. Pero llegará un momento que si lo practicas, es que lo ves, es que lo notas. Y eso incluso hasta puede tener, no sé el Señor cómo nos tratará, porque también tiene su parte de orgullo, que también supongo que el Señor tendrá su tratamiento. Y es que cuando tú empiezas a ver cómo los demás se creen que te están controlando y pueden contigo, y tú por dentro te estás riendo porque estás diciendo,
ya te enterarás tú cuando mi Dios empiece a actuar, también te puede dar un orgullo que no es sano. Pero bueno, eso es para otro tema. Ahí lo que tienes que hacer es orar, y yo creo que la solución en el fondo no es difícil, es sencilla. Tienes que mirar a los demás como Dios los ve, con amor.